empiezan una serie de dolores que en plena pandemia yo sola, aislada, tuve un dolor tan fuerte que no podía ni sentarme. La muchacha que me está haciendo la sonografía transvaginal me dice, aquí tú tienes, yo observo algo. Y me repite la sonografía y me dice, sí, ahí hay algo. Pero ya hay 3 médicos que me dicen que hay que operar, porque es muy grande. Limpiándome la herida en una ocasión, escuché una voz que me decía, de esta tú te vas a morir. Wow. ¿Qué tengo? Le pregunto a la amiga mía. Y yo digo, dime qué es lo que tengo. Tengo cáncer. Y me dice, sí, tú tienes cáncer. La doctora me dijo que eso hay que atenderlo rápido porque si está rodeando todos los órganos, puede afectar otro órgano y lo puede contaminar. Digo, el veredicto que sí, efectivamente era cáncer, que tenía que extirparme el otro ovario, que tenía que extirparme la matriz. O sea, ya mis sueños de tener otra, mi sueño y mi posibilidad de tener otra criatura, otro bebé, ya ahí quedó. Y en ese proceso, ¿qué pasaba por tu mente? Mi hija. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su plataforma Antonio Hernández Oficial Edificado. Y como siempre, trayendo contenido que puedan bendecirlos y edificarlos de una forma muy especial. Y esta no es la excepción. Y en estos momentos tengo una mujer de Dios, una mujer que ha rebasado los procesos que la vida le ha puesto en el camino. Y para mí es un honor, una honra presentarle a cada uno de ustedes a la pastora Janel Vargas. Pastora, Dios le bendiga. Dios te bendiga más, Tony. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te Muy sientes? bien. Bien, es más que un placer estar con ustedes acá en este canal Edificados para gloria y honra del Señor. Como ya Tony me presentó, mi nombre es Janel Vargas. ¿Cómo te sientes, Janel? Súper bien. Qué bueno. Agradecida del Señor infinitamente. Así es, así que usted que está ahí, siéntese, acomódese, porque en los próximos minutos usted va a escuchar una historia muy, pero muy conmovedora. Janel, ¿de dónde viene Janel Vargas? Anel viene de Jaina, un lugar llamado San José del Distrito de Jaina. Allí me congregué por muchos años y allí inicié mis pasos en el Señor. ¿A qué edad, pues, Janel toma la decisión de rendirse a los pies de Cristo? Bueno, yo, a pesar de que me crié en una familia católica, siempre he tenido como esa inclinación al Evangelio. Y a la edad de 21 o cumpliendo los 21, me decidí convertirme porque de verdad tenía la necesidad de buscarle al Señor. Y justamente a los 21 me lo celebraron los jóvenes de la iglesia. Gloria al Allá. Señor. Entonces, ¿cómo es ese recibimiento en tu hogar, tu casa, ya que vienes de un hogar donde son de la religión tradicional? ¿Cómo es la noticia hacia ellos de que Janel, que quizás iba a la iglesia con ellos, católica, o esa creencia, Claro. que ya no va a asistir más con ellos a esa iglesia y que ya se va a congregar pues en una iglesia cristiana evangélica? Fue sumamente difícil porque, como te digo, yo vengo de una familia que va a su misa los domingos, que creen en la Virgen y todo eso. Entonces, al yo aceptar al Señor y decidir no ir más a esa congregación, tú sabes que también hay una transformación de vestimenta, con relación al pelo. Y mi papá me hacía la guerra por la ropa y mi mamá entonces por el cabello. Ella verme ese cabello así, en ese proceso, a ella le molestaba en gran manera. Wow. Entonces, en ti, ¿qué tú pensabas cuando veías, porque ya estás en un buen camino, al ver a tus padres que en vez de apoyarte, pues te están haciendo la guerra? ¿Qué pasaba por tu mente? Mira algo, yo siempre he sentido, siempre he pensado en que las personas cuando no tienen proceso en los caminos del Señor son como un cristiano
medio extraño. Y yo desde que me convertí siempre tuve esa convicción de que uno debe de tener proceso para aprender a conocer al Señor mediante la trayectoria. Y me molestaba, me sentía mal de vez en cuando, pero me hacía entender que yo estaba por el camino correcto. Y a pesar de que mi madre al principio me hacía la guerra por el cabello, ahora ya le encanta mi pelo. Wow. Literal, a ella le encanta mi pelo rizo. Wow. Entonces, ya pasas de la religión tradicional, pues, a servir a Cristo en la iglesia cristiana evangélica. Entonces, ¿cómo es esa vida? ¿Cómo es adaptarse? Pues, a cosas, a no hacer cosas que antes te gustaban y a vivir para el Señor. Bueno, como todo inicio, sumamente difícil, porque a veces, obviamente, uno en esos caminos debe de matar la carne, de negarse a sus placeres, de cosas que tú tal vez en el mundo hacías, por H, por R, aunque yo nunca fui una persona de que tan movida, pero sí me gustaba mucho el coro y más con mi familia. Y al mi familia no tener, ya no poder participar en todas las actividades que yo hacían, a veces me sentía como media mal y cosas, pero yo siempre me he refugiado en los caminos del Señor, que una de las cosas que a mi papá no le agradaba era esa, que yo vivía en la iglesia, que hacía silicio, volvía a mi casa, me bañaba, iba para la iglesia a orar, iba a mi casa, hacía mi quehacer y volvía para la iglesia a orar a las 3 de la tarde y volvía para mi casa a hacer las cosas y volvía para la iglesia nuevamente. O sea, eso a él le incomodaba un poco, pero a mí me satisfacía. O sea, tú te sentías bien haciendo esto para el Señor. Sí, en realidad mi juventud yo me la gocé en el Señor, porque yo siento que a veces uno siente que quiere hacer más, pero yo siento que yo le entregué mi juventud al Señor para gloria y honra del Señor y me sentía bien con eso. Wow. Entonces, ya estás en la iglesia a la edad de 21 años, te convierte a Cristo. ¿Qué tiempo tomó el proceso para entonces bautizarte en las aguas? No, ya al mes a mí me estaban preguntando que si yo estaba lista para bautizarme, Wow. al mes de yo haberme convertido, que quería, pero mi papá en ese momento, como te digo, yo venía de una iglesia católica, de una religión distinta a la nuestra ahora, y él dijo que tenía que pensarlo bien porque era una decisión muy difícil y en cierto punto ahí como que me sentí sumamente mal porque él no estaba de acuerdo con que yo me bautizara, porque él decía que era un paso muy importante y decidí, por no irme en contra de mi padre, esperar un tiempo más, hasta que al año y algo entonces me bautizaron cuando volvieron a hacer el bautizo. Entonces, en ese transcurso de tu conversión, ¿llegó algún momento en el que intentaste retroceder y decir, no puedo seguir más? Sí, eso para mí fue desgarrador, que mi papá se haya negado a que me bautizaran. Yo me sentí sumamente mal, yo ahí mengué, me aparté por un tiempo de la iglesia. Eh, Eso fue desastroso para mí porque yo tenía como Ese anhelo. ese anhelo de bautizarme, de tomar oportunidad, de hacer las cosas que a Dios le agrada. Y mi papá oponerse, para mí fue sumamente difícil y llegué a apartarme. Por la misericordia del Señor, no fue mucho, fueron como 2 o 3 meses, hasta que volví a iniciar nuevamente los caminos del Señor y ahora sin retroceso. Y sin embargo, para hacer Paréntesis. un paréntesis ahí mismo, cuando yo me aparté, esos 3 meses, mi abuelo al verme, el padre de mi mamá, dijo, sí, gracias al Señor porque en mi familia no hay de eso. Y eso me hizo sentir a pesar de que yo estaba apartada, eso me hizo sentir sumamente mal. Que él me haya dicho de que, gracias al Señor que tú saliste de eso, porque en mi familia no hay de eso. Wow. Eso fue algo que de verdad me mató. Pero por la misericordia del Señor estamos acá. Entonces, vuelves, te apartas un pequeño lazo de tiempo, vuelves a los caminos, te bautizan. ¿Qué cosas empezaron a cambiar en ti a partir de ese momento? Todo. Mi manera de pensar, mi manera de vestir, mi manera de comportarme, tal vez
cuando tú estás en un ambiente no cristiano, como mi familia, tal vez ellos no entendían la conducta mía. Y mi papá, si yo me tiraba al piso de silicio, no le gustaba mucho. Si yo permanecía mucho, mi mamá fue tan tal que ella regó, fue donde mi abuela, donde mi amiga, a muchos lugares, decir que yo me estaba volviendo loca porque yo nada más quería vivir en la iglesia. O sea, ellos no entendían el que yo quería pasar tiempo en la iglesia, quería pasar tiempo con mis hermanos en la iglesia y ya tenía otro norte. O sea, ellos se sentían mal al ver que ya tú no le estabas dedicando el tiempo a No, ellos, sino exacto. a la congregación, a la armonía con los hermanos y a la búsqueda con Dios. Así mismo es. Entonces, ya empiezas a pensar de una forma diferente, a hablar, vestir diferente. Entonces, cuando ellos ven esa transformación en cuanto a, mayormente a lo que vemos, la vestimenta, ¿qué te decían ellos? Ay, una vez, yo me acuerdo que yo estaba en mi primer amor, en mi apogeo, y tengo una falda muy bonita, todo muy bonito. Voy a la iglesia y hasta me piropean. Y cuando yo llego a mi casa, mi papá con la palabra que me recibe fue: una muchacha tan buena moza, y mira ahora vistiendo como una viejita. Wow, Ay, Dios. yo nada más decía, ten misericordia. No te voy a decir, no te voy a negar que me sentí mal, que me dieron deseo de no volver más para la iglesia, pero ya después de que yo retrocedí, yo decidí no volver atrás, porque mi salvación estaba ante todo. Y me acuerdo de una palabra que me dijo mi copastora, a la cual amaba, que ella me dijo, ella no sabía por el proceso que yo estaba pasando, y en una ocasión ella me siente y me dice, y me lee la cita donde dice, que aunque padre y madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Y esa palabra quedó plasmada en mi corazón, y desde entonces le he abrazado, que aunque yo ame a mi familia, que la amo, Dios lo sabe, que la amo, no están por encima de mi salvación y de mi relación con el Señor. Wow, tremendo. Entonces, empiezas a rebasar todos esos dardos y ataques del enemigo a través de tu familia, porque Dios, Satanás, al ver el apego y el amor que tú le tienes a tu familia, pues empieza a usarlo a ellos para intentar desviarte de los caminos del Señor. Sí, en cierta forma, al principio fue difícil, como te digo, fue al inicio, porque ya, como te digo, mi madre le encanta mi pelo rizo, o sea, ella le encanta, ella dice, no, tú con cualquier cosa ya te ves bien, y ya ellos se han adaptado, porque es como la resistencia, o sea, si yo no hubiese resistido Wow. esas batallas, tal vez en mi casa ninguno estuviéramos sirviéndole al Señor, pero se trata de resistir. Por eso dice la palabra, resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea, yo por cualquier cosa que me pudieran decir mis familiares, por más que yo le ame, que me pudiera estar derrumbando a cada rato. O sea, y esa parte yo tenía que fortalecerla. Al principio me dolía, al principio me molestaba, pero ya tuvo que fortalecerme en el Señor. Y ya ellos se adaptaron. Wow. Hablaste de algo muy importante, la resistencia. Sí, es resistir. O sea, yo a la iglesia actualmente donde estoy, yo le digo que ya casi no se ve esa juventud, porque una de las partes que a mi padre le molestaba, a mi madre le molestaba, era que yo, aunque iba a hacer lo que hacer en mi casa, era de la iglesia a mi casa y a todas las invitaciones iba. Y nosotros, yo me acuerdo que la juventud donde yo estaba, si no teníamos pasaje para irnos a una invitación, no íbamos a pie. Y mi mamá, entonces ahí, que la calle estaba difícil, siempre ya tenía una excusa para que yo no fuera, no asistiera tanto a la iglesia, no vaya a las actividades. Pero yo resistía. Y yo, lo que la que hacía, iba a mi casa, hacía mis quehaceres y me iba para mi iglesia. Me iba a orar a las 9 de la mañana, me iba a orar a las 3 de la tarde y llegaba tempranito a mi iglesia. A ella le molestaba, ella decía que ya está de cuidado, pero yo hacía mi quehacer y me iba para la iglesia porque yo sabía que lo que me iba a dar salvación era eso. Wow. Y mi familia no podía tener un rompimiento de cadenas si no era a través de mí, de esas oraciones que yo estaba haciendo. Wow. Entonces, es resistir esos dardos del enemigo, es resistir esas batallas, esas palabras que tal vez te hieren en el momento, pero que Dios viene pasando un ungüento. Wow. Sí, porque hay muchos jóvenes que se convierten
y piensan, el pensamiento de uno es que en tu casa, en tu hogar, te van a aplaudir. No, Y muchas veces Satanás lo usa a ellos para intentar de desarraigar la semilla de la palabra que fue plantada en ti. exacto, porque la misma palabra lo establece, de que cuando tú te conviertes, tú tienes que saber, que entender que todas las fuerzas demoníacas van a querer destruirte. No van a querer que tú avances en el Señor. No, y van a usar, obviamente, lo primero de tu casa. Porque esos son los que tú amas, esos son con los que tú estás más apegado, esos son los que están cerca tuyo. Y a eso que va a utilizar el enemigo para hacer que tú caigas, para hacer que tú retrocedas, para hacer que tú no avances en el Señor. Wow. Pero tú tienes que tener claro y tener convicción de a quién es que tú le estás sirviendo y de dónde tú quieres llegar en el Señor. Wow. Entonces, ya te afirmas en Cristo, te bautizan, estás sirviendo a Dios en una iglesia, Dios te dio una familia hermosa. Sí, para la gloria del Señor. Sin embargo, yo fui una... Perdón, Sí. porque me estoy volando una parte de No, la, no, por eso, de- yo de te la iba a histo- decir, de la historia. Sí, pero iba ahí para que no te volaras tanto. Yo fui una de las primeras jóvenes, o sea, fue una de las últimas Que que llegaste. llegó y fue una de las primeras que me casé. los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Y fue una de las primeras que me casé. Como a los 26 años, te dije que me convertí cumpliendo los 21, que ellos me lo celebraron. Y como a los 26 años, después de Dios haberme dicho, a través Profetas, pastores, evangelistas. a través de mensajes, que Dios me iba a dar una persona loco en el Señor. Y efectivamente es así. No pensaste que era tan loco en Dios. No lo Dios pensé, mío. pero ahí está. Dios me dijo y me casé como a los 26 años. A los Entonces, 7 meses. espérate, Sí. ¿cómo es esa adaptación? Porque he hablado con muchas personas que son de pueblo, en este caso no es tan pueblo, Jaina está cerca de Santo Domingo, Sí. pero No es pueblo, no es pueblo. tú estás arraigada desde tu nacimiento, tienes tu ambiente ahí, tienes toda tu familia ahí, tu congregación, tus amistades. Entonces, ahora te das cuenta que tienes que dejar todas estas cosas, tus amistades, tu ambiente, a un ambiente que tú no conoces. Sí, me dio deseo de llorar. Sí. Te dio, no, lloraste. Lloré y todo. Sí, fue difícil. Fue sumamente difícil porque, como te digo, me convertí. La iglesia me quedaba al frente de mi casa. Yo me convertí ahí. Mi pastor fue que me casó, el esposo de mi pastora, que nosotros era mi pastor. Yo hice mis raíces ahí y el yo tener que venir para Villamella fue sumamente difícil y adaptarme a vivir acá. Yo no tenía esa relación. Yo le decía a mi esposo, mire, yo nada más te tengo a ti aquí porque yo no conozco a nadie. A pesar de que yo tenía ciertas relaciones con los demás, que comunicación, yo me sentía así como desamparada aquí en Villamella porque yo tenía, todo lo mío estaba en Jaina. Y el yo venir para acá fue sumamente difícil. En algún momento le quisiste hacerle presión a tu esposo. Pues claro. Dios. No hice presión en sí porque yo conozco la posición de la mujer y es adaptarse a donde vaya su marido. Pero de que le tiré mi quilín, de que si quería volver a Jaina, claro que se lo tiré. Y dije, vámonos para Jaina. O sea, quisiste, wow, tengo toda mi familia allá, Sí. me quiero devolver. Sí, fue difícil. Yo le dije, sin embargo, él me engañó. Él me dijo que si le salía, qué sé yo, Dios mío. un nombramiento a través de su trabajo para allá, para Jaina, no íbamos. Y él no hizo ningún movimiento de nada, pero yo seguía diciéndole, fulano, busca algo allá en Jaina para que nos vayamos para allá y eso. Pero no, fue más fuerte. Dios mío. Entonces, formas un hogar. ¿Cómo es esa adaptación de salir de las, como dicen en buen dominicano, de la falda de tus padres, Sí. entonces a formar un hogar? Como te dije, fue sumamente difícil. Yo duré mucho tiempo para adaptarme. Mucho tiempo, tanto a la iglesia como al ambiente, a otra nueva vida. Yo llamaba a mis padres, a mis amigos, casi todos los días.
Sí, yo lo llamaba, yo me sentía muy afligida porque era otra nueva congregación, era otra casa, era otro lugar, y yo casi iba semanal a Jaina. Casi toda la semana yo bajaba a Jaina porque era que yo me sentía incómoda acá porque yo nunca en mi vida hubiese salido de Jaina. Y fue difícil, pero Dios me ha ido ayudando. Todavía yo tengo la esperanza de que Él un día Dios mío. volvamos a Jaina. Entonces, Janel, estás sirviendo a Dios en una congregación, cargos, una familia hermosa, Dios te da una niña bella, pero en medio de todas esas bendiciones que Dios te está dando en tu familia, tu esposo, tu hija, hay un proceso que en tu vida marcó un antes y un después. ¿Cómo, cómo recibiste esa noticia? ¿En qué circunstancia? Bueno, iniciando por el principio, mi niña es parte de ese proceso. Porque cuando yo me caso, te digo, me casé, a los 7 meses salgo embarazada. No sabía. Yo lo que sentía era unos dolores pélvicos, unos síntomas extraños que nunca hubiese sentido. Y voy al médico. Ahí me dicen que estoy embarazada, pero que tengo amenaza de aborto. Porque tenía un quiste. Me dicen, está embarazada, tiene 7 semanas, pero tiene un quiste. Pero si crece el quiste, entonces se va a absorber el feto. Pero si crece el feto, entonces va a absorber el quiste. Me mandaron a reposo, yo se lo comuniqué a mi esposo, le dije, estoy embarazada, pero tengo amenaza de aborto. En ese entonces yo estaba en mi casa, en donde mi mamá. Y ahí cuidándome, mi madre, mis hermanas, que siempre toda la vida han estado pendientes de mí. Pasé ese procesito ahí en lo que crecía el embarazo. Hasta que salí un poquito de riesgo y cogí para acá entonces de nuevo para mi casa. Okay. Entonces, hay un proceso, como te decía, que marcó un antes y un después y puso a todo un pueblo a orar por ti. ¿Cómo recibes esta noticia? Bueno, no te voy a decir que fue fácil de digerir. Para seguir con la idea, yo después de eso va creciendo el embarazo, di a luz. A la edad de mi niña tener 3 años, sí, en plena pandemia, sigo con los dolores que tenía anteriormente, como ya dije, antes del embarazo. Empiezan una serie de dolores. Yo me acuerdo que en plena pandemia, yo sola, aislada, tuve un dolor tan fuerte que no podía ni sentarme, del dolor tan fuerte que yo tenía. Y yo, ay Señor, ayúdame. Y oraba, y con ese dolor, con esa molestia, yo, como mi embarazo fue así, yo llegué a pensar que estaba embarazada. Dije, cuando viene a ver que estoy embarazada y tengo ese dolor porque tengo quiste, pues voy al médico porque me dolían las piernas, tenía el dolor. Voy al médico aquí en Villamella. Me hacen una sonografía. Cuando entro en un sonografista, la muchacha que me está haciendo la sonografía transvaginal me dice, aquí tú tienes, yo observo algo, me dice. Yo me asusto y digo, ¿cómo qué? Porque si hubiese sido un embarazo, ella me dice, tiene como un embarazo, tú estás embarazada. Pero me dijo, yo observo algo, pero voy a esperar al sonografista, como al encargado de esa área. Bueno, yo estoy a la expectativa, me dice, vaya donde su doctor, tome la cita y vuelva a repetirse la sonografía, cuando llegue el encargado de la sonografía. Pues yo voy, tomo mi cita para que el doctor me atendiera de una vez. Y vuelvo donde él. Ahí él llega y me repite la sonografía y me dice, sí, ahí hay algo. Le dice a la muchacha, conmigo nunca hablaron. Ellos están hablando entre ellos, sí, ahí hay algo. Pero llévala, dale eso y llévala y para que se vaya donde el doctor para que él le diga. Me dice, yo voy donde el doctor, él lo que me dice que me tome unos medicamentos y dentro de 15 días vuelva. Él no me explicó nada de que si yo tenía nada ni nada por el estilo. Simplemente me da unos medicamentos que me tome durante 15 días y que vuelva cuando me lo termine. Wow. Me fui y
en la sonografía decía algo, pero yo no estaba relacionada con eso que decía. Pues me voy y es un poco como jocoso, porque yo me acuerdo que como estábamos en pandemia, yo tenía añoranza de ir de donde mi mamá, pero estaba todo cerrado, yo no tenía esa libertad. Pues la pareja de mi mamá actualmente viene, me busca y vamos allá donde mi mamá. Y yo relajando le digo, estamos todos, está mi esposo, mis hermanas, mi madre, y le digo relajando, yo creo que yo tengo algo. Y ellos se echan a reír y me dicen, que tú siempre con tu drama, que sé yo qué me dicen. Y yo, bueno, cuando yo me muera, no digan nada. Wow. En forma jocosa, lo digo. Y después de eso, entonces, me acuerdo yo que para las elecciones de ese tiempo, cuando iban a cerrar ya todo, vuelvo y me repito la sonografía. Y me dice el sonografista que yo tenía un quiste y es muy grande y había que operar. Yo le digo, cuando viene a veces algo exagerado, que había que operar, pues me vuelvo para mi casa. Mi mamá siempre ha estado muy atenta a nosotros. O sea, cualquier cosita, ella quiere que uno le diga detalladamente qué es, si es malo, si es bueno, para ella estar pendiente. Ella manda a mi hermana mayor conmigo a donde la ginecóloga para que ella vea los resultados y diga si hay que operar. Pues voy a donde la ginecóloga y me dice lo mismo, que hay que operar, que hay un quiste y es más grande de lo que dice la sonografía. Yo no quedo convencida todavía de que hay que operar. Ella me refiere a un oncólogo. Yo no estoy familiarizada con la palabra oncología. Yo en ese entonces no sabía que se refería que algo que tenía que ver con cáncer. Pues voy donde otra ginecóloga que me lleva a una amiga mía, que es como mi hermana. Y me dice, sí, hay un quiste, es muy grande, pero se puede hacer, se puede operar. Mi mamá, muy pendiente, mis hermanas, esa amiga mía, es un proceso, pero estamos orando. Yo estoy confiada en el Señor de que no hay que operar, que el Señor se va a glorificar. Pero ya hay 3 médicos que me dicen que hay que operar, porque es muy grande. Para no contarte la historia, decidimos operar. Mi mamá, como te digo, siempre ha estado pendiente de sus hijos y ella le cae encima a uno que hasta que uno no haga lo que ella entiende, no lo suelta. Pero perdón, hasta ese momento tiene una preocupación, pero No es algo grande. no es algo grave, según tú, No. es algo operable. No, porque hasta ese entonces yo te estoy hablando de un quiste, que es grande, pero es un quiste. Cuando me operan la primera vez, me estirpan un ovario y un quiste, que al final no era quiste sino un tumor. El tumor lo que hizo fue que aplastó el ovario izquierdo y ya ese ovario no funcionaba. Yo tenía mi preocupación porque yo tenía el anhelo de tener otro bebé. Yo le pedí al Señor que no fuera algo grande porque yo quería tener otro bebé. Ella me dijo, no, con un ovario tú puedes tener un bebé, tú puedes seguir pariendo con un ovario. Yo conozco muchas personas que lo operan y pueden seguir teniendo hijos. Bueno, pues operaron. Ella, antes de meterme a quirófano, me dijo que si ella abría y veía cosas extrañas, ella me iba a sacar todo. O sea, me iba a sacar el otro ovario y me iba a sacar la matriz. Pues ella operó, abrió, luego ella dice que ella vio cosas extrañas, como unas florecitas que iban creciendo alrededor de mi matriz, y lo que hizo fue que la quemó con láser y volvió y cerró. Estirpó el tumor, estirpó las florecitas y cerró. Eso lo mandaron a biopsiar y a los 15, 17 días salió el resultado. Yo estaba en casa de mi madre, convaleciente por una primera operación. Me acuerdo yo como hoy, estoy acostada en la cama de mi madre, limpiándome la herida, porque estaba botándome como una agua. Y
estoy acostada ahí limpiándome y veo la amiga mía que entra, que es como mi hermana, y pasa para la cocina. Y yo estoy esperando que ella llegue, porque ella siempre llegaba y me saludaba y me hacía el cuento y eso, que también es cristiana. Y sigo esperando, en lo que yo me estoy limpiando ahorita, sigo esperando que ella llegue a la habitación. Pues yo veo que no está ni mi mamá, no está ni mi hermana, no está ni ella, y yo estoy sola limpiándome mi herida. Cuando voy a la habitación, cuando voy a la cocina, está mi mamá, está mi hermana, está ella y está mi otra hermana con la cabeza para abajo. Una está llorando y la otra está, mi mamá está con esa cara Preocupación. de preocupación. Y digo, ¿qué pasa? Me dice, siéntate ahí. Me jalan una silla y me dicen, siéntate ahí. Estamos en la cocina de la casa de mi mamá. Hasta el momento, tú dices, bueno, estoy bien porque me estoy recuperando. Tú no tienes esa preocupación en tu mente. No, y estaba saltando algo. En ese mismo instante, yo me acuerdo que yo limpiándome la herida en una ocasión, escuché una voz que me decía, de esta tú te vas a morir. Wow. Esa voz audible que todavía no se me olvida. Mientras yo me limpiaba la herida de la primera operación, yo escuché esa voz que me dijo, de esta tú te vas a morir. Wow. Pero yo no tengo resultado, yo no tengo nada y para mí ya hubiese pasado todo porque ya yo estoy operada. Y me acuerdo que fueron 2 días después que llegó los resultados de la biopsia. Cuando voy a la cocina, como te digo, me siento, yo veo la cara de mi amiga, veo la cara de mis hermanas y veo la cara de mi mamá. Tú dices, aquí está pasando algo. Yo dije, ¿qué tengo? Le pregunto a la amiga mía. Ella empieza a llorar, mi hermana empieza a llorar y mi mamá no dice una palabra. Y yo digo, dime qué es lo que tengo. Tengo cáncer. Me dice, pero tú no sabes cuando tú dices una pregunta, pero es con intención de que te respondan lo contrario. Sí. Así yo hice la pregunta. Yo hice mi pregunta con intención de que me contestaran algo diferente. Y me dice, sí. El líquido amniótico, que es la parte que rodea todos los órganos de esa parte, de la parte pélvica, salió positivo a malignidad. Tú tienes cáncer. La doctora me dijo que eso hay que atenderlo rápido porque si está rodeando todos los órganos, puede afectar otro órgano y lo puede contaminar. Me dice, ya yo tengo la cita del médico. En esa misma ocasión ella me dijo, báñate, cámbiate. Ya yo estaba bañada. Ella me dijo, prepárate que nos vamos para donde el otro médico, donde un oncólogo. No me dio tiempo ni a reaccionar. En ese momento yo me acuerdo que la hermana mía, la otra, me dice, pero no te vayas, toma, come. Y yo no, me quedé así como en shock. Como si tú tienes cáncer. Yo no quiero comida. Yo estoy pensando como, en serio. Lo que me pasó por la mente, yo dije, pero, Señor, en serio. Bueno, accioné, no te voy a decir que no lloré, porque hay evangélicos que dicen, no, porque yo me fortalezco con el Señor. Cuando el enemigo toca tu carne, es algo difícil de tú permanecerte así como intacto. Como no, porque yo me fortalezco en el Señor y yo sigo para adelante en el nombre de Jesús. Por más que tú tengas confianza en el Señor, llega una parte de debilidad, la parte humana que opera donde dice, bueno, tú no la cuenta. Y llegó a mi mente esa misma palabra que te hubiese dicho que había escuchado 2 días antes, donde dice, de esa tú te vas a morir. Pues nos alistamos y fuimos para el oncólogo, que fue ya mi tercer doctor. Y él que me operó por una segunda vez. Fuimos, él dio el veredicto que sí, efectivamente era cáncer, que tenía que extirparme el otro ovario, que tenía que extirparme la matriz. O sea, ya mis sueños de tener otra, mi sueño y mi posibilidad de tener otra criatura, otro bebé,
ya ahí quedó. O sea, ahí mismo quedó. Y yo tenía el anhelo de tener otro bebé. Y ahí quedó. O sea, él me dijo, dale gracias al Señor y esperando en el Señor que Dios te permita criar esta. Vamos a tener fe. Era lo que le decía a mi hermana, a mi tía, que llegaron allá al consultorio. Allá llegó mis 2 tías, allá llegó mi esposo que estaba trabajando en ese entonces. Quien lo llamó fue el esposo de la amiga mía y le dijo que fulana tiene cáncer y hay que ir a ver qué se va a resolver. Allá llegó mi esposo, allá llegó tenía mi hermana, tenía la 2 tías mías, y el doctor lo que le decía era, vamos a orarle al Señor, yo sé que ustedes son una persona de fe, yo sé que Dios se va a glorificar. Porque el miedo del doctor era que ya todos esos órganos estuvieran contaminados, que ya no hubiera nada que sacar porque ya todo estaba perdido. Ese era el susto del doctor. Wow. Y en ese proceso, ¿qué pasaba por tu mente? Mi hija. Mi hija tenía 3 añitos, recién cumplido, que lo cumplió así, en ese mismo año. Y yo decía, ay Señor, mi hija está muy pequeña. Mi hija está muy pequeña y es lo único que tú me vas a dar. Y yo he escuchado de mucha gente que dicen, que la niña, que los padres con una niña pequeña. Yo no más pensaba en mi bebé, en mi niña que tenía 3 añitos. ¿Pensaste en algún momento que te ibas a morir? Sí, sí, yo lo pensé. Y como te digo, yo no me pensaba mi niña tan pequeña y que estuviera cogiendo lucha tan pequeñita porque su papá es un hombre de ministerio. Yo nada más decía, Heuri es un hombre de ministerio, va a estar predicando al frente de una obra, que no teníamos mucho al frente de esa obra. Y yo pensaba en él que, wow, yo creo que no teníamos ni un año al frente de la obra. Cuando yo caigo enferma y una niña pequeña, yo digo, Señor, ¿qué pasó? Me llegó por la mente, me pasó por la mente que mi niña se iba a quedar a la intemperie, así como tan pequeñita. Y wow. ¿Qué tanto apoyo recibiste de las personas que te conocían? De las personas que me conocían, hay algo que en su momento yo lo pensaba y que ahora lo entiendo. Cada quien tiene sus afanes, Tony. La persona tiene sus afanes, más nosotros como evangélicos, o sea, en los caminos del Señor, que una parte que tenemos que hacer, que visitar los enfermos, que orar por los enfermos, pero hay una parte de que tenemos que hacer, es que tenemos que congregarnos, y muchas veces no tenemos ese tiempo para apoyar a una persona que está enferma. No estamos ahí. Pero le doy mucho, infinitamente gracias a Dios por la familia que me tocó. Yo agradezco al Señor por mi familia. Mi familia estuvo ahí desde el día 1 hasta la fecha. Esta es la fecha actual, que todavía ellos me preguntan, ¿cómo va tu chequeo médico? ¿Cómo tú vas? Y desde que yo siento algo, ellos están ahí, pendientes. O sea, yo agradezco a Dios y bendigo a mi familia en gran manera en el nombre de Jesús. Wow. Entonces, ¿cómo te cambia la vida al saber que rebasaste el cáncer? Fue algo, bueno, después, Porque primero es la noticia de que tienes cáncer, una noticia bien difícil que pocas personas pues pueden rebasarlo y vencerlo, y luego la noticia de que lo venciste. no, haciendo un paréntesis, que yo iba a decir, bueno, al principio yo decía, después de mi shock, yo dije, ay, hombre, esto es una enfermedad como cualquiera, tal vez cualquiera lo rebasa. Y conocí a una muchacha que es con la que la amiga mía me daba apoyo. Sí, porque hay una muchacha que le dio cáncer y ya ella se está dando su quimio y ella está bien. Pero resulta que al mes, me parece, para no decir mentira, fue un tiempo no muy largo, que me entero que esa misma muchacha falleció.
Ella le dieron como 15 o 16 quimios y falleció. Y yo... Ahí dije, vuelve la preocupación de ahí nuevo. dije yo, pero... ¿Y qué fue? Pues yo tenía... Bueno, la persona rebasa la quimio, es una enfermedad, porque ya está a la luz del día, más esa enfermedad está a la luz del día, que hay que orar mucho, porque la persona con quimio, con cáncer, perdón, pasa mucho trabajo y es difícil. Es difícil porque muchas veces tú no consigues personas que te entiendan o que te apoyen, que estén ahí contigo. Yo te digo, yo le doy gracias al Señor por mi esposo y por mi familia, que siempre estuvieron ahí apoyándome. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Y después de que llegaron a dar 6 quimios, donde mi hermana siempre estaba ahí, donde mi madre siempre estaba ahí, llegó un momento que mi madre tenía que coger la comida y dámela como una niña. Porque llegaban tiempos difíciles que yo no podía ni siquiera oler la comida. Después de que te dan la quimio, tú te sientes bien el primer día, pero llegan unos días que tú no duermes, que tú no quieres comer, que el agua tú no te la puedes tomar. Porque el agua a ti te sabe como a hierro, como mal. Y yo tenía que tomar agua, yo tenía que hidratarme porque la quimio es un medicamento que te destruye todas las células, buenas y malas. Y tú tienes que hidratarte y comer bien, pero yo no quería comer, yo no quería tomar agua, yo no quería hacer nada y mi mamá tenía que sentarse ahí o obligar a mi hermana que estuviera ahí pendiente de mí. Wow. A que come, que las frutas, que eso, y que estar pendiente. Y eso es algo que no lo hace todo el mundo. O sea, Dios me bendijo. Dios me bendijo en gran manera. Y te lo digo porque al principio yo te decía que un evangélico sin proceso es un peligro. Es un peligro porque no conoce la mano del Señor, no conoce cómo Dios opera, no conoce nada de Dios. O sea, mediante el proceso es que tú te das cuenta cómo Dios opera, cómo Dios funciona en esos caminos, cómo Dios fortalece. Y yo me di cuenta que Dios me amaba en medio de ese proceso. Yo me di cuenta. Y me sentí, después de haberme sentido angustiada, me sentí hasta privilegiada de pasar por ese proceso. Porque no todo el mundo pasa por un proceso y sigue afianzado en el Señor. Wow. Entonces, después que rebasas la quimio, el cáncer, todo eso, ¿cómo te cambió la vida? Total, o sea, ya tú piensas diferente. Por eso te digo que los procesos te ayudan a conocer y a entender. Porque cuando tú pasas por un proceso así, ya tú cuando ves a una persona que está pasando por un proceso de salud, tú te condueles. Cuando tú pasas por un proceso de pérdida y tú ves a una persona que pierde a alguien, tú te condueles a esa persona. Ya tú no oras como ay Señor, fortalécelo, no. Tú gimes delante de la presencia del Señor por esa persona porque tú has pasado por ese dolor. O sea, yo ahora veo y me identifico con esa persona que le detectan cáncer, que dicen, tú tienes un diagnóstico negativo, tienes cáncer, tienes esto, tienes lo otro. Y yo digo, ay Señor, fortalécelo. Señor, que su fe no mengue, que su fe no desmaye. Y oro diferente por esa persona, porque yo pasé por ahí. Entonces, ¿qué tú tienes que decirle a esas mujeres que hoy están quizás pasando esa misma circunstancia del cáncer? Porque más que nunca hoy en día hay muchas personas con cáncer que no tienen esperanza, que piensan que se van a morir. ¿Qué consejo, qué palabra tú le darías a esas mujeres? Bueno, mi palabra es que se fortalezcan en el Señor. Que muchas personas dicen durante la quimio que yo creo en el Señor, pero no se afianzan en el Señor y no creen en que Dios ha de glorificarse. Y te voy a decir algo, todavía en medio del proceso la gente a veces claudia que dice, no, porque tú no tienes que ir a médico, tú no tienes que... Pero si no, Dios no hubiese dejado a los médicos. Y yo entiendo que mi proceso no fueron los médicos que hicieron el trabajo, que fue Dios quien lo hizo. Porque cuántas personas no son operadas, no pasan por el proceso de quimio y al fin y al cabo mueren. Wow. O sea, yo siempre tuve confianza en que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, Dios siempre estuvo
en medio de mis operaciones, en medio de mi quimio, en todo momento Dios siempre estuvo conmigo. Y le exhorto a esas mujeres, a esos hombres también, a esos niños que están pasando por procesos de cáncer, que crean en el Señor. Que muchas veces los médicos hacen un trabajo, pero es limitado. Pero quien hace el trabajo real es Dios. Y que si Dios decide, sea lo que sea que Dios decida, hay que agarrar y afianzarse en que Dios siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Así es. Wow. Hermano, tremenda esta historia de nuestra hermana Janel. Yo le suelto también a usted a que crea en el Señor. Está comprobado científicamente. Se hizo un estudio que aquellos que creen en Dios tienen más probabilidad de rebasar cualquier tipo de enfermedad. Usted que está ahí viendo, afiance su fe en Cristo. Él es el único que puede sacarte de la circunstancia en la que estás viviendo. Yo te exhorto a creer en Dios y a afianzarte y que el nombre de Jesús. Janel, yo quiero que tú nos termines haciendo una oración por esas personas que están pasando momentos difíciles. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Aleluya. Amante Dios y Padre de la gloria, Señor, te adoramos, Padre, te gracias. bendecimos, te glorificamos. Te damos toda gloria y honra, Dios, porque tú te la mereces, Dios eterno. Padre, mira, ahora te presentamos a cada persona que está pasando por ese proceso, Dios, que tú conoces que es bastante difícil. Padre, yo te pido en este momento que su fe no mengue, que su fe no desmaye, Dios amado, que se puedan refugiar en ti y en que tú eres el médico divino, que tú eres el médico por excelencia, Dios mío. Padre, llévate todo pronóstico negativo, Dios. Aumenta su fe, Dios. Aumenta su anhelo de vivir. Aumenta, Dios amado, Padre, su fortaleza. Glorifícate de manera extraordinaria, Dios. Ven visitándole, Señor. Padre, ven, Dios mío, supliendo, Señor, ya que es un proceso bastante costoso y bastante difícil. Obra conforme a tu misericordia y tus riquezas en glorias, sabiendo, Dios, que todo lo que tú decidas para el hombre es bueno, porque tú así obraste, Dios. Son favores que te pedimos y te suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Wow. Hermano, Gloria al nombre de ahí, Jesús para suscríbase al canal, active las notificaciones y compártalo con Gloria ellos. al Así nombre que de Dios Jesús. les bendiga y Dios les guarde.